Marcos 10. Jesús enseña sobre el matrimonio, las riquezas y el servicio. Audio comentario Marcos. A matrimonio y divorcio. 1:1-2. Una prueba por parte de los fariseos. Era lícito al marido repudiar a su mujer. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Era lícito al marido repudiar a su mujer. El divorcio era un tema controversial en los días de Jesús, con dos corrientes de pensamiento centradas alrededor de sus dos famosos autores. La primera era la corriente del rabino Hillel, un punto de vista indulgente y popular, y la corriente del rabino Shammai, un punto de vista estricto y poco popular. Era lícito al marido repudiar a su mujer. El verdadero punto de la pregunta de los fariseos se muestra con claridad en el registro de Mateo. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo 19:3. Si la pregunta es, ¿era lícito? Entonces lícito se entiende por cualquier causa. Y el debate se centra alrededor de la ley de Moisés, la cual daba permiso para el divorcio en Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. El debate entre los rabinos intentaba contestar la pregunta que es indecente. 2. El rabino Shammai entendía que indecencia significaba inmoralidad sexual, y dijo que era la única razón válida para el divorcio. Pero el rabino Hillel entendió que indecencia significaba cualquier clase de discreción, hasta llegar al punto que el quemar el desayuno fuera un argumento válido para el divorcio. 3. William Barclay describía la enseñanza del rabino Hillel sobre el divorcio y el término de indecencia en Deuteronomio 24:1. Ellos decían que podía ser que si una esposa echaba a perder un platillo, que si ella divagaba por las calles, si ella hablaba con un hombre extraño, si ella hablaba irrespetuosamente de las relaciones de su esposo en una audiencia, si ella era una mujer peleonera, quien era definida como una mujer cuya voz podía ser escuchada en la siguiente casa. El rabino Akiva aún fue más allá al decir que significaba que un hombre miraba que una mujer era más hermosa, delante de sus ojos que su propia esposa. Para tentarle, los fariseos intentaron atrapar a Jesús para que él hablara en contra de Moisés o de la manera de pensar popular. Ellos esperaban atrapar a Jesús con esto. 2:3-9. Jesús enfatiza el matrimonio y el plan de Dios en el matrimonio. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué os mandó Moisés? Jesús enfatizó el corazón del asunto en Deuteronomio 24:1. Moisés no mandó el divorcio, Moisés lo permitió. Esto iba en contra de la enseñanza del rabino Hillel, quien enseñaba que era un deber justo el divorciarse de tu esposa si ella te desagradaba en cualquier manera. Y los rabinos de aquellos días tenían un dicho, si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso el divorciarse de ella. Jesús fue en contra de esta manera de pensar. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. La ley de Moisés de permitir el divorcio fue una concesión hacia la dureza de vuestro corazón. Nunca fue ordenado por Dios, pero permitido debido a la dureza de la parte ofensora, en la crueldad de su infidelidad hacia su cónyuge. También era permitido debido a la dureza de la parte ofendida, al no ser capaz de perdonar y restaurar la relación dañada. Y la ley de Deuteronomio 24:1 fue dada en realidad como una protección hacia la esposa divorciada. Moisés permitió el divorcio dando un certificado de divorcio hacia la esposa. Su función primordial era el proveer un grado de protección para la mujer que había sido repudiada por su esposo. Pero al principio de la creación,
Jesús ahora se cambió la plática del divorcio por la plática del matrimonio. El problema no era que ellos no entendían la ley sobre el divorcio. El problema era que ellos no entendían lo que Dios dijo acerca del matrimonio. Y este énfasis en el matrimonio, en lugar del divorcio, es un acercamiento sabio para cualquiera que esté interesado en mantener la unión del matrimonio. El divorcio no puede ser visto como una opción cuando las cosas se están poniendo difíciles. El matrimonio es como un espejo, refleja lo que nosotros depositamos en este. Si alguien ya está divorciado en su mente, como una opción conveniente, entonces el divorcio es a lo que más probablemente se llegará. 2. Al principio, es llamativo que Jesús nos llevó hacia el principio para aprender acerca del matrimonio. Hoy en día muchos quieren decir, ¿vivimos en tiempos diferentes o necesitamos un entendimiento moderno? Pero aún así Jesús sabía que las respuestas se remontaban hacia el principio. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. El verdadero propósito de Dios para el matrimonio no se cumple en el divorcio, sino solamente al ver el plan original de Dios para el matrimonio. Al decir, los hizo Dios, Jesús afirmó la posesión de Dios sobre el matrimonio. Es la institución de Dios, no del hombre, así que sus reglas son las que se aplican. Y los dos serán una sola carne. Al traer de nuevo el asunto sobre la fundación del matrimonio, Jesús puso en claro que las parejas deben dejar su soltería. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán en una relación de una sola carne, la cual es ambos, un hecho, no son ya, y una meta, serán. Y el término se unirá a su mujer tiene la idea de pegar dos cosas. El ser pegado a ella. Un marido debe ser tan firme hacia su esposa como a sí mismo. 2. El término que Jesús utilizó en junto es literalmente con un mismo yugo. De manera que dos animales están ayuntados. Las parejas deben de trabajar en conjunto y dirigirse hacia el mismo camino para estar en realidad unidos en la manera que Dios quiere que ellos estén unidos. 3. Aquí hay una unidad nueva y primordial. La unión entre marido y esposa debe ser aún más fuerte que el lazo entre padre e hijo. El lazo de matrimonio debe ser más fuerte que el lazo de sangre. Y la ley de Dios no fue que un hombre deba de dejar a su esposa en cualquier momento que él lo pensara, sino que deba de dejar a su padre y a su madre que en lugar de su esposa. Él amara a su esposa como a su propio cuerpo. Paul. 4. No solamente significa que ellos deben de ser considerados como un cuerpo, sino también como dos almas en un cuerpo, con una completa unión de intereses, y un compañerismo insoluble de vida y fortuna, consuelo y comodidad, deseos e inclinaciones, alegrías y tristezas. Clarke. F. Lo que Dios juntó. Lo siguiente es que Jesús les recordó a los fariseos que el matrimonio está espiritualmente unido delante de Dios. El matrimonio no es simplemente un contrato social, y lo que Dios ha juntado Él lo mantendrá unido. Y, al utilizar los términos de junto y separe, Jesús nos recuerda que el divorcio es como una amputación. Algunas veces, en las circunstancias más extremas, la amputación será lo correcto por hacer. Pero el paciente primero debe de tener un diagnóstico digno de tal acción tan extrema para la solución. 3. 10-12, Jesús clarifica el punto para sus discípulos. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Esto no es una enseñanza de un versículo sobre todo lo que debes de saber acerca del divorcio y el matrimonio. Jesús claramente dio seguimiento a sus observaciones hechas anteriormente en el capítulo, donde él indicó que Dios sí permitió, no mandó, el divorcio en el caso de inmoralidad sexual. Aquí Jesús contesta la pregunta, entonces, ¿qué pasa con un divorcio que se obtiene por otros motivos? B. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Nosotros solamente podemos entender este pasaje al tomar en cuenta todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. En Mateo hay un registro más completo de esta enseñanza. Él notó como Jesús dijo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19:9.
Con esta respuesta Jesús interpretó el significado de la palabra indecencia en Deuteronomio 24:1, mostrando que el divorcio, y la libertad para casarse de nuevo, estaba únicamente permitido en el caso de inmoralidad sexual. Y la antigua palabra griega para inmoralidad sexual es porneia. Es una palabra amplia y cubre un gran rango de impropiedad sexual. Uno puede ser culpable de porneia sin ni siquiera haber consumado el acto de adulterio. 2. Para este permiso para divorciarse, Pablo añadió el caso de abandono por un cónyuge no creyente. 1 Corintios 7:15. 3. Note la incompatibilidad. El no amarse el uno y el otro ya más. Brutalidad y miseria no son motivos para el divorcio, aunque pueden ser motivos para la separación y subsecuente celibato dentro del matrimonio. Se comete adulterio contra ella. La razón del por qué una persona que no tiene un divorcio legítimo comete adulterio al volverse a casar, así como su nuevo cónyuge, es debido a que no están divorciados delante de los ojos de Dios. Ya que su antiguo matrimonio aún es válido, en realidad son culpables de bigamia y adulterio. Y debemos asirnos del hecho de que el matrimonio, como una promesa hecha hacia Dios, nuestro cónyuge y el mundo, es una promesa de permanencia, y no puede romperse a nuestra propia discreción. Hay ciertos casos donde Dios permite que la promesa se disuelva, pero eso le pertenece a Dios, no a nosotros. D. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta declaración de Jesús muestra por qué es importante el tomar todo el consejo de Dios sobre un tema dado. Si este fuera el único pasaje sobre el divorcio y el volverse a casar en la Biblia, entonces diríamos que si cualquiera que se divorcia por cualquier motivo, entonces ellos cometen adulterio, y por lo tanto, Dios no permitiría el volverse a casar en caso de que haya divorcio. Pero al tomar todo el consejo de Dios en cuenta, es imposible el decir esto. Y hay algunos que desatienden todo el consejo de Dios y dicen que Dios jamás permitiría que se volvieran a casar, después de divorciarse. Pero cuando vemos lo que toda la Biblia dice acerca de este tema, vemos que si el divorcio es hecho dentro de una base bíblica, adulterio o abandono por un cónyuge no creyente, entonces hay un verdadero derecho para volver a casarse. 2. Si un divorcio no está basado en bases bíblicas, el tipo de divorcio al cual Jesús se refiere aquí, entonces no hay ningún derecho para volver a casarse. Esto es que, debido a lo que a Dios respecta, el matrimonio aún sigue en vigencia, y el casarse con otro sería adulterio. 3. Esto significa que, mientras Dios ve hacia abajo desde el cielo, Él no tiene 3 categorías: soltero, casado y divorciado. Él tiene 2 categorías: soltero y casado. Ya sea que alguien esté unido bajo el voto de matrimonio o no lo esté. Si estás unido, no te puedes casar con otro. Si no estás unido, tienes la libertad para casarte en el Señor. El entender todo el consejo de Dios acerca de este asunto libera a las personas del estigma de divorciado, dentro de la iglesia. 4. 13-16. Jesús bendice a los niños y los utiliza como un ejemplo de cómo debemos de recibir el reino de Dios. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y le presentaban niños, la antigua palabra griega utilizada para presentaban, próspero, sugiere que ellos trajeron a sus niños a Jesús para ser dedicados. La palabra es comúnmente utilizada para sacrificios, y sugiere aquí la idea de una dedicación. Bros. B. Dejad a los niños venir a mí. A los niñez les encanta venir a Jesús, y se dice algo acerca de él en cuanto a que los niños le aman y que él ama a los niños. Niños que no aman significa que serán personas amargas. C. Los discípulos reprendían a los que los presentaban, debido a que los niños les gusta venir a Jesús. Nosotros jamás debiéramos de bloquear su camino o fracasar en proveerles un camino. Nosotros sabemos más de Jesús en comparación que las mujeres de Judea sabían. ¿Existe alguna razón por la cual no debamos de traer a nuestros propios hijos ante Jesús?
Y este es un deber para los colaboradores del Ministerio de Niños y especialmente para los padres. Las oraciones y palabras de un padre pueden significar mucho en la salvación de un niño. Después, en su vida adulta, Charles Spurgeon recordó las oraciones de su madre por él. Luego llegó la oración de una madre, y algunas de las palabras de la oración de una madre jamás olvidaremos, aun cuando nuestro cabello esté gris. Recuerdo en una ocasión que ella oraba así: ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será de ignorancia que ellos perecerán, y mi alma será un veloz testigo en contra de ellos en el día del juicio si es que no agarran a Cristo. Ese pensamiento, de que una madre soportaría ser un testigo veloz en contra de él, traspasó mi conciencia y movió mi corazón. 2. Es de especial importancia el traer a los niños delante de Jesús cuando recordamos que ellos tienen toda una vida delante de ellos para servir a Dios. ¿Estarías enojado si dijera que un niño es más digno de salvar que un hombre? Es una infinita misericordia de parte de Dios el salvar a aquellos que tienen 70. ¿Para qué bien harán ellos ahora con el final de sus vidas, quemado? Cuando nos toca tener 50 o 60, casi ya estamos acabados, y si nos pasamos toda nuestra vida temprana con el diablo, ¿qué queda para Dios? Pero estos queridos niños y niñas, hay algo que se pueda hacer por medio de ellos. Si ahora estos ceden su ser a Cristo, ellos podrán tener días largos, felices y santos delante de ellos, en la cual ellos puedan servir a Dios con todo su corazón. ¿Quién sabe qué gloria pueda tener Dios para con ellos? Tierras paganas pueden llamarles bendecidos. Naciones enteras pueden ser iluminados por ellos. Spurgeon. De tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús de una manera sencilla, pero poderosa, los bendecía. El antiguo verbo griego es enfático, el cual significa literalmente el bendecir fervientemente. ¿Y cómo reciben los niños tal bendición por parte de Jesús? Debido a que los niños pueden recibir la bendición de Jesús sin intentar ellos hacerse dignos o pretender que ellos no lo necesitan. Necesitamos recibir las bendiciones de Dios de la misma manera. Porque de los tales es el reino de Dios. Los niños no son únicamente para bendición. También son ejemplos de cómo nosotros debemos de entrar al reino con una fe como de niño, no como una fe pueril. Debemos de venir a Dios con una fe que confía en Dios de la misma manera que un niño confía en su padre y le deja todos los problemas a su padre. Y el énfasis no está en que los niños son humildes e inocentes, porque algunas veces no lo son. Pero el énfasis está en el hecho de que estos niños reciben y no sienten que necesitan ganarse algo para obtenerlo. Los niños están en una posición que, muy a menudo, todo lo que pueden hacer es recibir. Ellos no rechazan los regalos debido a que tengan un orgullo de autosuficiencia. Así que debemos recibir el reino de Dios como un niño, porque seguramente no entrará en él por lo que hagamos o nos ganemos. Ve Jesús enseña sobre las riquezas. 1, 17 a 18. Un hombre ansioso cuestiona a Jesús. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Maestro bueno. Este título jamás era aplicado a ninguno de los rabinos en los días de Jesús porque implicaba que no tenía pecado, una entera bondad. Jesús, y todos los demás, reconocían que él estaba siendo llamado mediante un título único. Y no hay ningún ejemplo en todo el Talmud de que se hable de un rabino como un maestro bueno. Plamer, citado en Geldenuis, solamente Dios era llamado bueno por los antiguos rabinos. B. ¿Por qué me llamas bueno? Aquí Jesús no estaba negando su deidad. Pero él invitó al hombre joven que reflejara acerca de ello. Es como si Jesús dijera: en realidad sabes lo que estás diciendo cuando me llamas bueno. ¿Sé qué haré para heredar la vida eterna? El enfoque de la pregunta del hombre estaba en ¿qué haré? Él pensaba que la vida eterna era un asunto de ganarse o merecer, no de una relación. Mientras él se inclinaba en rodillas delante de Jesús, la mera cercanía de esa relación le acercó más a la salvación que cualquier cosa que él pudo hacer. Él no quería que Jesús fuera su Salvador, él quería que Jesús le mostrara el camino para ser su propio Salvador.
Y el hombre en realidad no sabía quién era también él. Él pensaba que era justo y en verdad no sabía qué tipo de persona era él. Cuando tú no sabes quién es Jesús en realidad, probablemente no sabes quién eres tú también. Y el conocer a Jesús es lo primero. 2, 19 a 22, Jesús aconseja al hombre joven. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Los mandamientos sabes. Al ser un judío, este hombre sabía los mandamientos. Jesús tuvo cuidado en citarle aquellos mandamientos de los cuales comúnmente se conocen como la segunda tabla de la ley, al mencionar cómo tratamos a los demás. Y cada uno de estos mandamientos es puro, justo y bueno. El mundo sería un mejor lugar si todos vivieran solamente por estos 5 mandamientos que aquí Jesús mencionó. Ve, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En su respuesta, este gobernante dijo que él había guardado todos estos mandamientos, y que él lo había hecho desde su juventud. Esto era posible de acuerdo en la manera que estos mandamientos eran comúnmente interpretados, pero imposible de acuerdo con el verdadero significado de Dios para estos mandamientos. Y, en Filipenses 3:6, Pablo dijo que él pensó que había guardado todos los mandamientos mientras fue un judío religioso. Él escribió de su manera de pensar en un tiempo en la que él, en cuanto a la justicia que es en la ley, él era irreprensible. 2. Pero en el Sermón del Monte Jesús nos dio el verdadero significado de la ley va hacia el corazón, no solamente las acciones. Puedes tener un corazón lleno de adulterio, aun cuando nunca lo lleves a cabo, un corazón lleno de homicidio, aun cuando nunca lo hagas, un corazón lleno de hurtos, aun cuando nunca robes. Dios mira el corazón, así como a las acciones. 3. El hombre debió de responder: no hay ninguna manera en la que guarde o pueda guardar la ley de Dios por entero. Necesito un Salvador. C. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo. Jesús estaba lleno con un amor compasivo por este hombre porque su vida estaba tan vacía. Él había subido hasta lo alto de la escalera del éxito, únicamente para comprobar que su escalera estaba recargada en el edificio equivocado. D. Una cosa te falta: en lugar de retar a que el hombre cumpliera la ley, el cual Jesús tenía todo el derecho de hacerlo, Jesús le llevó más profundo hacia su propio camino. ¿Así que quieres hallar realización y salvación al hacer cosas para Dios? Entonces aquí, hazlo todo. Jesús quería que el hombre viera la inutilidad de encontrar realización o salvación por medio de hacer, pero el hombre no lo vería. Y él también no eligió amar a Dios más que sus riquezas, aun cuando Jesús le prometió específicamente tesoros en el cielo. El hombre estaba más interesado en los tesoros terrenales que en los tesoros celestiales de Dios. Este hombre era en esencia un idólatra. La riqueza era su Dios en lugar del verdadero Dios de la Biblia. Él puso el dinero en primer lugar. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Este hombre, como todos los hombres por naturaleza, tuvo una orientación hacia obras de justicia. Él preguntó qué haré y punto. Si en verdad queremos hacer las obras de Dios, debe de comenzar creyendo en Jesús, quien el Padre envió. Juan 6:29. Y el propósito de Jesús no era entristecer al hombre, y aún así únicamente él sería feliz al hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. Así que el afligido por esta palabra, se fue triste. Muchas personas casi tienen todo, pero están afligidos. 3, 23 a 27, la dificultad de las riquezas. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios.
a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Somos como los discípulos. Pasamos un tiempo difícil viendo cómo las riquezas pueden estorbarnos para el reino de Dios. Tendemos a pensar que las riquezas solamente pueden traer bendición y bondad. Y las palabras de Jesús sorprendieron a los discípulos porque ellos asumían que la riqueza siempre era una señal de la bendición y favor de Dios. Ellos pensaban que los ricos en especial eran salvos. Los que tienen riquezas. A menudo nos excusamos de lo que Jesús aquí dice porque no nos consideramos ricos. Pero comparado a este joven gobernante, cada uno de nosotros disfruta de más lujos y comodidades. Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas. Las riquezas presentan una dificultad porque tienden a quedar satisfechos con esta vida en lugar de desear el siglo por venir. También es cierto que las riquezas a menudo deben de ser adquiridas a costa de adquirir a Dios. Y podemos contrastar la dependencia de un niño con la independencia de un hombre rico. Jesús indicó que era más probable que un niño heredara el reino de Dios que el hombre rico. 2. Más importante quizás, el hombre rico es a menudo un hacedor exitoso. Él ha hecho bien, así que es rico. Es muy fácil para él el pensar que su salvación y su relación con el Señor es un asunto de obras exitosas, cuando en realidad se trata de recibir con humildad. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Con el hombre, la salvación es como un camello que pasa a través del ojo de una aguja. Con Dios, es posible. Y el camello era el animal más grande de la tierra palestina. El violento contraste entre el animal más grande y la pequeña apertura expresa que, humanamente hablando, es imposible o absurdo. Len. 2. Se han hecho intentos para explicar las palabras de Jesús sobre el camello y el ojo de la aguja en términos de un camello que se arrastra a través de la poterna, o al leer camilón, cable, para camelón, camello. Tales explicaciones están mal dirigidas. Ellos yerran en el punto que Jesús está utilizando una ilustración humorística. Morris. Todas las cosas son posibles para Dios. Sin embargo, la gracia de Dios es suficiente para salvar al hombre rico. Hablando bíblicamente tenemos ejemplos de personas como Zaqueo, José de Arimatea, y Bernabé, y muchos ejemplos más a través de la historia. 4, 28 a 31, nuestra recompensa y la solución al problema de las riquezas. Entonces Pedro comenzó a decirle, «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo, «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros». He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. En contraste con el joven gobernante rico, los discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús. ¿Cuál será su recompensa? Esta pregunta es típica de Pedro. Y, por supuesto que hay un honor especial para los discípulos. Ellos tienen un lugar especial en el juicio, probablemente en el sentido de administración del reino del milenio. Los apóstoles también tienen el honor de ayudar a proveer un fundamento singular para la Iglesia. Efesios 2:20, y tendrán un tributo especial en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 a 14. No hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, que no reciba 100 veces más. Habrá un honor universal para todos los que se sacrifican por el bien de Jesús. Sea lo que se le dé a él, será retornado muchas veces más, además de la vida eterna.
Y 100 veces más obviamente no es literal. De otra manera Jesús prometió 100 madres y 100 esposas. C. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Este era la observación calificativa acerca de la recompensa del apóstol. Todos los que se sacrifiquen por el Señor serán recompensados, pero el tiempo y manera en que Dios recompensa puede no coincidir con el tiempo o manera que el hombre espera ser recompensado. Cuando Dios recompensa, espera lo inesperado. Y, mientras el texto continúa en Mateo 20, 1-16, Jesús enseñó la parábola del terrateniente y los trabajadores, una ilustración poderosa del derecho y habilidad de Dios para recompensar de maneras inusuales, aunque nunca injustas. 2. En el hecho final se hallará que ningún hombre ha sido un perdedor al dar todo por el Señor Jesucristo, aunque Él tiene su propio método de decidir quién debe de ser el primero y quién debe ser el último. Spurgeon. 5. 32-34. Jesús de nuevo anuncia su destino venidero en Jerusalén. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ellos se asombraron, le seguían con miedo. Mientras se acercaban más a Jerusalén, los discípulos sentían el peligro de su misión. Jesús era un hombre buscado y aún Jesús iba adelante. Por lo tanto, los discípulos se asombraron en el coraje de Jesús, y ellos tenían miedo del destino que les esperaba en Jerusalén. Y, algunas veces no pensamos demasiado sobre el coraje de Jesús. Tomó una tremenda cantidad de valentía para que él caminara derecho hacia su destino en el Calvario, y que caminara enfrente de sus discípulos. El coraje de Jesús es especialmente sorprendente a la luz de nuestra frecuente cobardía como cristianos, con miedo de salir adelante por Jesús. Él no tenía miedo de salir adelante por nosotros. 2. Y le seguían con miedo. Al mismo tiempo, los discípulos deben ser elogiados por continuar a seguir a Jesús. Es cierto que ellos tenían miedo, pero también es cierto que le seguían. B. Le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Jesús ya le había dicho a sus discípulos que él sería crucificado y que resucitaría de nuevo al tercer día. Marcos 8:31. Esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos donde Jesús reveló que ellos le entregarán a los gentiles. Este era un insulto y traición adicional. Y el ser entregado a los gentiles revela que Jesús sería despreciado por sus propios compatriotas, pues los gentiles son las últimas personas a los cuales el Mesías del pueblo de Dios debiera de ser entregado. Len. C. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Significativamente, Jesús mencionó la vergüenza de su sufrimiento. Jesús sufrió la más terrible humillación emocional en su muerte, y lo hizo por amor a nosotros. Y esta participación en la vergüenza de Jesús marcó a la iglesia primitiva, y era evidencia de su compromiso y fuerza. Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No es que los discípulos se regocijaran en la misma vergüenza, porque Jesús no se regocijó él mismo en la vergüenza. Hebreos 12:2. Pero ellos se regocijaron en identificarse con Jesús, y gustosamente padecieron la vergüenza que tuvieron que pasar. Se verdadera grandeza en el reino de Dios. 1. 35-37. Jacobo y Juan piden posiciones de estatus. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A pesar de la declaración continua de su padecimiento venidero, los discípulos aún pensaban que cuando Jesús llegara a Jerusalén, él establecería un reino político. Aquí, Jacobo y Juan pidieron posiciones de un estatus muy alto en la administración de Jesús, quienes anticipaban que sería instalado pronto.
y el lugar de honor era el asiento de la derecha. El lugar de segundo honor era el asiento de la izquierda, 1 Reyes 2:19, Salmos 110, 1. Ellos pidieron los dos lugares más prestigiosos en la administración de Jesús. B. Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Esto era sin duda una extensión del continuo asunto de conversación entre los discípulos. Ellos a menudo hablaban sobre quién de ellos sería el más grande. Marcos 9, 33-34. Jacobo y Juan se sentían confiados de que ellos serían los más grandes, así que ellos le pidieron a Jesús que confirmara sus opiniones acerca de ellos sobre las altas posiciones en ese momento. 2, 38-41, la respuesta de Jesús. Piensa en términos de sacrificio, no de gloria propia. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. No sabéis lo que pedís. Ya que Jacobo y Juan aún trabajaban bajo las ideas carnales en cuanto al reino de Dios, ellos en realidad no tenían idea qué se tenía que hacer para ser grande en el reino. Pero no fue debido a que Jesús no se los dijo. B. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Cómo iba a resultar? Ambos, Jacobo y Juan, tomaron del vaso y fueron bautizados en sufrimiento, pero cada uno experimentó sufrimiento de distintas maneras. Y Jacobo fue el primer apóstol en ser martirizado, Hechos 12, 1, 2. De acuerdo con la tradición, Juan nunca fue martirizado, pero él sobrevivió a un intento de asesinato por inmersión en un baño de aceite hirviente, de acuerdo con la historia razonablemente confiable de la Iglesia. 2. En el uso popular del griego del vocabulario bautismo era para hablar de ser abrumado por el desastre o peligro, y una metáfora similar del uso de sumersión está presente en la Escritura. Pasajes como Salmos 42, 7, Salmos 93, 3 y Salmos 69, 2 reflejan esta idea. C. A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Quizás cuando Jesús dijo esto una gran sonrisa apareció sobre el rostro de Jacobo y Juan. Ellos pensaron que habían obtenido algo, y también los otros discípulos. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Sin embargo, es dudoso de que Jesús sonriera porque él sabía que se trataba el bautismo que ellos habían pedido. Él sabía que este era un bautismo de padecimiento. 3, 42-45. Jesús describe la verdadera grandeza. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Su deseo por posición y estatus mostraba que ellos no conocían todavía la naturaleza de Jesús, con respecto al liderazgo y poder. Aquellos que ejercitan poder o autoridad en la Iglesia hoy en día como gobernantes sobre otros aún no entienden el estilo de Jesús de liderazgo y vida. Pero no será así entre vosotros es una reprensión punzante para la manera en la cual la Iglesia moderna mira al mundo en cuanto a su sustancia y estilo. Plenamente, la Iglesia no debe de operar en la manera que lo hace el mundo. B. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, en la comunidad del reino, status, dinero y popularidad no son requisitos previos de liderazgo. El servicio humilde es el más grande y único requisito, como es demostrado por el propio ministerio de Jesús. C. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El verdadero ministerio es hecho para el beneficio de aquellos a quienes se les ministra, no para el beneficio del ministro. Muchas personas están en el ministerio por lo que pueden recibir,
ya sea material o emocionalmente, de las personas, en lugar de lo que pueden dar. D. Y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es una de las grandes declaraciones que Jesús hizo de sí mismo y su ministerio. Él es aquel que está en el lugar de pecadores culpables y se ofrece a sí mismo como sustituto. Y la metáfora del rescate resume el propósito por la cual Jesús dio su vida, y define la expresión entera de su servicio. La noción persistente detrás de la metáfora es aquella de liberación por medio de compra, ya sea un prisionero de guerra, un esclavo o una vida fortuita, los cuales son los objetos a ser liberados. Debido a la idea de equivalencia o sustitución, era apropiado para el concepto de rescate. Se convirtió en un elemento integral en el vocabulario de redención en el Antiguo Testamento. Habla de liberación, el cual connota la servidumbre o encarcelamiento de la cual un hombre no se puede liberar a sí mismo. Len. 4. 46 a 52. De camino a Jerusalén un hombre ciego es sanado. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Taimeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego Bartimeo no tenía mucho tacto, pero él sí tenía persistencia y determinación. Las personas intentaban callarlo, pero no pudieron porque él en realidad quería un toque de parte de Jesús. Y la persistencia y naturaleza enérgica de la oración de Bartimeo es un buen ejemplo de oración. Él no fue desanimado debido a que nadie le condujo a Jesús. Aquellos que le dijeron que se mantuviera alejado no le desanimaron. 2. Toma las puertas del cielo y sacúdelas con vehemencia, como si las sacaras o derribaras barra a barra. De pie en la puerta de la misericordia, y no tomes negativas. Toca y toca y toca de nuevo, como si sacudieras las mismas esferas, pero para que obtengas respuesta a tu clamor. El reino del cielo sufre violencia, y los violentos son los que lo poseen. Oraciones frías jamás se ganan el oído de Dios. Ponte de rodillas con todas tus fuerzas, si quieres lanzar las flechas lo más alto que puedas al cielo. Spurgeon. D. Ten misericordia de mí. El hombre ciego sabía lo que él necesitaba de Jesús misericordia. Él no vino pensando que Dios le debía. Todo lo que quería de Jesús era misericordia. ¿Sé qué quieres que te haga? Pareciera ser que la necesidad de Bartimeo era obvia. Pero Jesús tenía un propósito deliberado en la pregunta. Había un poder real en ambos, en la pregunta y respuesta de Jesús. Dios puede hacernos la misma pregunta, y debiéramos de ser capaces de articular una respuesta que le glorifique. De maestro, que recobre la vista. El título maestro es una forma fortalecida de rabino, y significa mi señor, mi amo. Lan, cuando Bartimeo dijo esto, él expresó su humilde sumisión hacia Jesús. Y la naturaleza específica de Bartimeo es un buen ejemplo para nuestras oraciones. Ten misericordia de mí es genera, pero su oración se movió de la petición general hacia la específica, que recobre la vista. 2. Ten seguridad que aquellas son las mejores oraciones en cuanto a lo que respecta, si son serios y sinceros, las cuales van más directamente hacia el asunto. Tú sabes que hay una manera de orar en el armario, y orar en la familia, en donde no pides todo. Tú dices muchas grandes cosas, introduces mucho de tu propia experiencia, revisas las doctrinas de gracia muy detalladamente, pero no pides nada en particular. Tales oraciones siempre son de poco interés para ser escuchadas, y pienso que sería tedioso para aquellos que la ofrecen. Spurgeon. Vete,
Tu fe te ha salvado. La fe del hombre ciego le salvó porque era una clase de fe específica. Era una fe que estaba determinada en alcanzar a Jesús. Él le clamaba mucho más. Era una fe que sabía quién era Jesús, hijo de David. Era una fe que vino humildemente a Jesús: ten misericordia de mí. Era una fe que se sometió humildemente a Jesús: Maestro. Era una fe que podía decirle a Jesús lo que quería: que recobre la vista. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino, ahora, sano y salvo. El ciego Bartimeo entonces seguía a Jesús. El camino de Jesús se convirtió en su camino. Esto es especialmente significativo cuando consideramos a dónde iba Jesús en ese tiempo: a Jerusalén, donde una cruz le esperaba. Y, primero Jesús le dijo a Bartimeo: vete. Luego Bartimeo seguía a Jesús. Hizo del camino de Jesús su propio camino, y fue un seguidor de él. Bartimeo debió de darse cuenta: ahora que tengo la vista, siempre estaré mirando hacia Jesús. 2. Aplícate hacia el Hijo de Dios. No pierdas el tiempo. Él está pasando, y tú estás pasando hacia la eternidad, y quizás nunca tendrás una oportunidad más favorable que la oportunidad que tienen en el presente. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.